Hola, soy Octavio Botella. Muchas gracias por acompañarnos en Mundo Fiduciario de Hablemos TV, el canal jurídico financiero. El día de hoy hablaremos sobre un tema bastante contundente: el impuesto sobre herencia y el aporte solidario y extraordinario de los grandes patrimonios. Se refiere a una contribución que las personas físicas con mayor capacidad económica deben de aportar tras un contexto de emergencia, como lo es el caso del COVID-19. Para ello, hoy contamos con un gran panel de especialistas que nos hablarán más al respecto. Como moderador, el doctor Guillermo Cruz, presidente del Grupo GIS, socio director de Asesores de Consejo y Alta Dirección SC y Board Solutions, y miembro del Consejo de Administración de Finox, Las Sevillanas y Comerland. Si quieres conocer más del impuesto sobre herencia y el aporte solidario y extraordinario de los grandes patrimonios, ingresa a la liga que encontrarás en la caja de descripción de este video y te haremos llegar información adicional. Muchas gracias por acompañarnos y le cedo la palabra al doctor Guillermo Cruz. Bueno, mil gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Es para mí un honor pues servir como moderador de esta importante mesa de negocios. Al igual que ustedes, a mí en lo personal me preocupa mucho el buen cuidado de mi patrimonio. Tengo dudas siempre sobre si me meto en un fideicomiso, qué tipo de figura pudiera de alguna manera ayudar a proteger no solamente mi calidad de vida, sino la calidad de vida de mis hijos y los hijos de mis hijos. Hoy tenemos este gran panel que me gustaría empezar por presentarles antes de empezar a soltar algunas de las preguntas y tener gran información de parte de ellos. Me gustaría leerles brevemente y quizá destacarles lo más importante de las personalidades que tenemos con nosotros. Déjenme empezar por Martin Lidwok. En el caso de Martin Lidwok hay muchas cosas que podemos destacar, pero creo yo que, bueno, empecemos por dos libros que si leemos sus títulos nos van a dejar impactados y casi nos dicen todo de lo que trata. Él nos habla, su primer libro que sacó en el 2018, nos dice cómo protegen sus activos los más ricos y por qué deberíamos imitarlos. O sea, ya ese libro les dice mucho de quién es Martin. También, digo, para no pararle, don Martin comparte con todos nosotros un segundo libro que tiene como título Paraísos Fiscales e Infiernos Tributarios, una mirada diferente sobre la jurisdicción offshore y la competencia fiscal. La verdad de las cosas, ahí ven ustedes que tenemos que aprender mucho de estos temas, que a veces hay muchos paradigmas que están revoloteando en nuestra cabeza y que hoy quisiéramos tener datos concretos sobre qué hacer con nuestro dinero, cómo protegerlo. Quiero destacar en el caso del currículum de Martin, que Martin en el año, recientemente en el 2021, él sigue siendo parte del Global Elite Directory 2021, en donde se le destaca como uno de los abogados de clientes, de aquellos clientes. Y él, evidentemente, con su firma, está destacada y ha recibido más de 6,000 nominaciones de abogados, y bueno, que se ha reducido a finalmente a los 250 más importantes del mundo. Entonces, pues tenemos el orgullo de estarles presentando a Martin. Martin tiene una firma de reconocido prestigio. Originalmente se llamaba precisamente con su apellido, Lidwok, se llamaba antes, perdí el segundo apellido de su firma, pero hoy se llama Untitled. ¿Sí? Es una firma galardonada a nivel internacional en las áreas de asesoramiento de private customers, private clients y establecimientos de fondos de inversión. Bueno, pues
Muchas gracias, Marty, me voy a ir con Francisco Nogué. Francisco, qué bueno que estás con nosotros, Francisco. También es un honor. Les diré que Francisco hoy es el actual presidente de la Asociación de Compañías Administradoras de Fondos y Fideicomisos en el Ecuador. ¿Sí? Francisco fue presidente del Comité Latinoamericano de Fideicomisos, del COLAFI, ¿sí? Desde el 2018 al 2020. Es miembro de STEP, Society of Trust and State Practitioners, Registered Trust and State Practitioners, con sede en Londres, Inglaterra. Él es abogado, ¿no? No podíamos esperar menos de su profesión. Y bueno, él es de Ecuador, entiendo, ¿no? Ha estado vinculado al sector fiduciario desde 1996, ¿sí? Y también es un gran articulista, un gran escritor de periódicos de mayor circulación a nivel nacional y mantuvo un espacio de análisis político, cosa que no es fácil, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias, mi querido Francisco, por acompañarnos en esta ocasión. Vamos a tener un panel de muchísimas diferentes latitudes de Latinoamérica. Bueno, pues hace muchos años, un gran profesional, yo les puedo testificar que pues ha resuelto muchos temas de carácter fiduciario a una gran cantidad de clientes de todo tamaño, porque a veces pensamos que esto es para las mayores riquezas de cada país y no, en realidad todos queremos proteger nuestro patrimonio. A veces no son grandes riquezas, pero sí nos gustaría que lo que estamos haciendo pase a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos sin conflicto. Entonces, tenemos el gusto de presentarles a Adolfo. Él ha dirigido varias asociaciones. Sí, es considerado como uno de los practicantes de State and Trust, de lo que es fideicomisos y planeación de wealth management por más de 25 años. Él mismo se califica como alguien disruptivo y me queda claro que no es como cualquiera, ¿no? Es un gran consultor, es presidente del Consejo de Administración de una de las compañías de administración de fideicomisos y compliance más importantes de México. Ha participado en varias gestiones legislativas a nivel Latinoamérica, a nivel México en los últimos años con su equipo. Pues ha permitido el crecimiento del mercado financiero mexicano a través fundamentalmente de los intermediarios financieros no bancarios. Él fue presidente precisamente de la ASOFOM del 2017 y 2018. Fue presidente del Grupo Técnico de Trabajo sobre Fideicomisos en Bancos de Desarrollo de la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras, el ALIDE. Y bueno, pues para nosotros también es un honor que él está trabajando en la fibra del Tren Maya y en la fibra de Fonatur desde el 2018. Es un gran líder reconocido, de reconocido prestigio. Y bueno, pues con esta mesa y evidentemente es un gran conocimiento puesto sobre la mesa. Bien, pues vámonos entonces con algunas de las principales preguntas. Y quizá vamos contestando a algunos de ustedes sobre su especialidad. ¿Cómo ustedes les ayudan a las familias y sus patrimonios? Podemos hacer una sinopsis muy rápida cada uno de ustedes. Se los vamos a agradecer mucho antes de continuar con en el orden que los mencioné. Dale, bueno, gracias por la presentación, gracias a todos por el tiempo. Nosotros nos focalizamos esencialmente en familias de toda Latinoamérica, desde nuestras oficinas acá en Miami o en Uruguay o en BVI. Nuestro enfoque es más internacional, no seguimos un país en particular. Y siempre el foco está en las necesidades y los objetivos de los clientes. Mucha gente en nuestra industria, desgraciadamente, por suerte ninguno acá en el panel, se concentra más en vender algún vehículo, vender alguna solución, más que hacer consultoría. Y hoy por hoy el mundo es muy complejo. Las familias se enfrentan a un montón de problemas. Esto no es, para que la gente entienda, esto no es un tema
puramente impositivo. De hecho, yo ni siquiera creo que en la América Latina el principal objetivo sea tributario, más allá de que estamos hablando de impuestos, más allá de la creciente voracidad fiscal de los países donde vivimos. Pero muchas veces el objetivo es de seguridad jurídica, muchas veces el objetivo es de resolver temas sucesorios, muchas veces el objetivo es mantener la privacidad, el objetivo es proteger el patrimonio frente a ataques de terceros, frente a divorcios en la familia, frente a reclamos de unos contra otros. Entonces lo que hacemos finalmente es sentarnos con los clientes, preguntarles qué es lo que no les deja dormir de noche, qué es lo que les preocupa, qué objetivos quieren lograr, qué riesgos que atacan los patrimonios quieren minimizar o eliminar, y en base a eso armamos. No son para todos con el mismo proveedor, no son para todos con la misma estructura. Nosotros siempre decimos que somos agnósticos en materia de jurisdicción, estructura y proveedor. Para clientes determinados podemos armar una fundación en Panamá o en Liechtenstein, para otros un seguro, para otros un fondo de inversión, para otros un testamento. Lo importante acá no es uno imponer sus ideas, sino tratar de ver cómo resolvemos los problemas de esta gente. Y como bien vos dijiste, no es solamente para los megamillonarios, quizás lo era más hace unos años o hace más años. Hoy por hoy, con todos los ataques que sufren los patrimonios por justamente la creciente voracidad fiscal, hay gente que tiene un patrimonio mediano, que ya tiene ahorros, que sabe que van a durar, que no son para gastar mañana o el año que viene, y que vale la pena que los estructuren fiduciariamente. Eso es básicamente lo que nosotros hacemos en pocas palabras. Perfecto. Adelante, Nogué. Don Perfecto, Francisco, Guillermo, adelante. Gracias a Adolfo, que tuvo la gentileza de invitarme a participar y poder compartir esta mañana con ustedes. Nosotros somos esencialmente fiduciarios. Como bien decía Guillermo, estamos vinculados a la actividad de administración de fideicomisos, fondos de inversión y procesos de titularización desde que la ley se expidió en el Ecuador, y nuestro enfoque a nivel de la compañía que presido, Genera Trust, está dividido en dos grandes bloques de servicios. El primero, digamos así, corporativo comercial, que es administración de proyectos inmobiliarios, manejo de titularizaciones, administración de carteras, garantías. Y luego tenemos otra visión u otra rama de la actividad en la que nos desempeñamos y que creemos lo hemos hecho relativamente bien, que es en la misma línea de Martín, de asesorar, en este caso no con relación a nada tributario, sino básicamente el enfoque nuestro es preservar el patrimonio de contingencias derivadas de las divergencias que pueden surgir entre los miembros de la familia, entre que estos vehículos respondan a esos propósitos de quien fundó el patrimonio, de que se busque a través de esquemas jurídicos de protección, y esa es, digamos, el rol nuestro de enfocarnos en diseñar mecanismos protectivos, de preservación, de manejo patrimonial, tanto en lo que tiene que ver con empresas a nivel de holdings fiduciarios, tenedores de acciones, en los que se incorpora un protocolo familiar, como en el caso de personas que tienen importantes portafolios de bienes raíces, justamente también proteger esos activos en el tiempo y guiarlos con una buena administración. Gracias, Francisco. Y bueno, en nosotros, por nuestro lado, lo que hacemos es que solucionamos problemas para tenedores de activos, personas de alto perfil e intermediarios financieros. Son nuestros tres grupos de clientes. En particular, en el tema de planeación patrimonial nos enfocamos en 6 grandes temas. Uno es confidencialidad, entre menos gente sepa cuánto tengo, mejor. Esto no incluye a las autoridades fiscales, que todos sabemos que es un tema de transparencia fiscal internacional, que ya no importa dónde estemos, funciona. Lo segundo es reglas en caso de incapacidad. ¿Qué pasa si por alguna razón ya no puedes expresar la voluntad? 3 temas de control del patrimonio, quién manda y cómo debe mandar sobre este patrimonio, el buen gobierno corporativo, que ahí el doctor Cruz ha hecho un gran trabajo. 4, protección de activos. 5, lo que tiene que ver con temas impositivos y temas de impuestos, que sin duda es algo que no es un tema prioritario. Sí es muy importante estar siempre lo mejor posible con la autoridad fiscal de los países donde tengamos
patrimonios. Y sexto, simplificación sucesoria. Esos son nuestros 6 objetivos principales. Entonces, Memo, con esto te dejo, Memo. Mil gracias. Pues vemos que de alguna manera hay cierta coincidencia en los diferentes objetivos y cómo les podemos ayudar a las empresas. Estamos hablando de todos estos temas como la confidencialidad, como la de las reglas, como de perpetuar cierta protección y bueno, pues de alguna manera la planeación fiscal, si yo ahorita no lo gasto, por ahí nos decía Francisco, pues cómo puedo de alguna manera hacer esta planeación. Como bien nos comenta Adolfo, pues el tener un gobierno familiar correcto, el que pueda pasar a través de un proceso de sucesión, los hijos y los hijos de mis hijos pues se beneficien del trabajo que estoy realizando. Por ahí se manejaba el tema de evitar conflicto. Y quizá mi siguiente pregunta, yo les diría a todos ustedes, ¿cómo le hago? ¿Cómo pueden ustedes recomendar a las familias para que estos acuerdos de familia, estos deseos que tengo como proveedor de familia, estas riquezas o este pequeño patrimonio que yo he acumulado por generaciones, ¿sí? ¿Cómo le hago para protegerlo? ¿Cómo le hago para que pase a mis nietos sin conflicto y que ellos no se peleen, que no sirva para que ellos, ahora sí que sea el motivo de conflicto? Adelante, mi querido Martín. Te voy a contar 2 anécdotas muy, muy breves que pintan para mí mi postura respecto a este tema. El primero es, yo estaba hace tiempo trabajando con una familia argentina y el cliente mío me dijo, mira, me parece que yo estoy, digamos, creciendo, soy más grande y me gustaría ya contarle a mis hijos lo que tengo y me gustaría que vos participes en la reunión, así les vas explicando qué es lo que tenemos, dónde lo tenemos, y bueno, efectivamente que se entere, digamos, el patrimonio que le va a tocar en algún momento. Yo le dije sí, cómo no, y hicimos la reunión y le conté al hijo lo que tenía su padre. Ahora, la pregunta para la audiencia, si estuviéramos en vivo con público, sería, ¿qué edad piensan que tenía el padre? Porque si uno se imagina esta charla en Estados Unidos, seguramente uno diría, bueno, el padre debe tener 40, 45 años, el hijo 18, 20, lo está involucrando un poco en las finanzas. En otros países por ahí un poquito más. En el caso de mi ejemplo, era una persona de 80 años que le quería contar a su hijo de 60 lo que tenía. Entonces, eso muestra lo que no hay que hacer. Es decir, el principal problema, el principal foco de conflicto es la falta de información. Entonces, lo que tienen que hacer los padres para cuidar su fortuna, en primer lugar, es capacitar a sus hijos e informarles. La segunda anécdota, que también pinta esto, es en otro Colombia, y nos juntamos y los clientes me dicen, mira, queremos armar un fideicomiso, un trust, porque lo que queremos es evitar que nuestros hijos se peleen el día de mañana. Y yo lo que le dije respetuosamente es, eso es un tema de educación. Si usted quiere que se eviten las peleas, edúquenlos bien. Yo lo que puedo hacer con el fideicomiso es determinar cómo va a terminar la pelea. No la voy a poder evitar. Estas herramientas permiten determinar cómo se van a ir los activos, aunque haya una pelea. Entonces yo creo que, de vuelta, esto hace hincapié en temas culturales. Nosotros tenemos acá unos, digamos, 3 cuestiones paralelas: la educación, la información y la estructura jurídica. Y ojalá que la estructura jurídica nunca se use, porque la estructura jurídica lo que hace es determinar cómo se van a definir las cosas si es que la gente no puede llegar a un entendimiento. Con lo cual, si la familia es clara, le cuenta a los hijos lo que tiene, le cuenta los objetivos, se evitan problemas. Porque la mayor parte de los problemas no surgen porque hay un hijo o una hija que es un ventajita y quiere aprovechar, sino porque hay diferentes interpretaciones, todas válidas, de lo que los padres hubieran querido. Después sí hay casos de familias con algún ventajita, pero son los menos. La mayoría es desacuerdos por falta de claridad, por necesidades diferentes y generalmente es más culpa de los padres que de los hijos las peleas de los hermanos. Adelante, Francisco. Sí, gracias, Guillermo. En la misma línea de lo que refería Martín, yo creo que el fiduciario tiene un rol principal y que esto arranca en el proceso de estructuración de las soluciones y es entender el entorno de cada cliente. Yo creo que nosotros no podemos ir en nuestra aproximación con el cliente, no puede ser
al igual que el de un vendedor de retail. Nosotros lo que hacemos son diseñar estructuras personalizadas. Debemos entender la personalidad del cliente, su entorno familiar, sus necesidades, qué es lo que le quita el sueño, y efectivamente coincido plenamente con Martín de que nuestro rol no es evitar peleas, sino en alguna manera darle tranquilidad al fundador, a nuestro cliente, de que el patrimonio estará protegido, de que hay una línea de conducta a seguir en esas naturales discordancias o discrepancias e interpretaciones diversas, de suerte que pueda él estar plenamente seguro de que hay una camisa de fuerza, suelo decir yo, que impedirá que los sucesores se salgan de ese canal que se diseñó para discutir civilizadamente los problemas. Entonces, eso es lo que yo creo que nosotros, este es nuestro principal rol, nuestro principal desafío, de primero interpretar las verdaderas necesidades del cliente y presentarle una propuesta que sirva a su particular situación y que le permita cumplir esos fines, propósitos de protección, de preservación patrimonial, de legado para su familia. Yo concuerdo con con ustedes dos, la verdad creo que es un tema bien importante. Yo le llamo alinear intereses. Y así como Martín, les voy a contar una anécdota muy rápida, quizás la anécdota más divertida que he tenido. Estábamos entregando en una situación similar a lo que Martín narró. Estamos entregando la planeación patrimonial a la familia. Era una mesa grande, estaba el dueño del patrimonio en la cabecera, y en una de esas se voltea y le dice al yerno: ¿y tú qué haces para la familia? Y el yerno, con una gran sonrisa en la cara, le contesta feliz a su hija. Entonces, con esto, ciertamente creo que lo que debemos de hacer es tener los intereses alineados. Otro tema es todo lo que pasa con la salud, ¿no? El hablar de estas voluntades anticipadas, de eutanasias, de cosas de este estilo, que también es importante que se tengan dentro de la familia. El tipo de bienes que tenemos, nosotros hemos conocido muy bien a Memo por el tema de las empresas y cómo se deben de gobernar. Memo ha trabajado mucho en eso, pero también están los bienes líquidos, están aquellos inmuebles, luego tenemos, las familias tienen muchos inmuebles, que tiene que ver con las necesidades que va a tener la familia y de repente las necesidades incluso filantrópicas que pueden tener. Entonces hay que entender el contexto de las necesidades que se tienen, los bienes, los temas de salud y obviamente alinear intereses. Como que por ahí creo que iría mi respuesta, o va mi respuesta. Mil gracias, Martín, Adolfo, Francisco. Como vemos, mi queridísimos empresarios, empresarias, miembros de familia, en realidad estamos coincidiendo en la importancia de pasar por generaciones, de tener reglas claras, bien documentadas, que no basta con ponerme de acuerdo en familia en la mesa de la cocina y escribirlas y con esto esperar que todos respetemos y que las recordemos por generaciones. En realidad necesitamos darles esta fuerza jurídica, definir este arreglo, asegurarnos que las cosas no se nos olviden, que estén bien documentadas, que pasen a través de un documento legal como es un fideicomiso, un protectorado, en fin, ya nos decía Martín, nos tendremos que adaptar en función a las necesidades específicas de cada quien, qué es lo que cada quien requiere. Pero no puede ser un acuerdo de damas y caballeros, ¿sí? Ese es el famoso gobierno familiar. Tenemos que dejar bien claro porque eventualmente va a haber dificultades. Bien lo decía Francisco, somos personas diferentes. Y también lo decía Martín, hay diversas, las reglas previas, documentadas, nos va a evitar que lleguemos a ese conflicto. El poder darles capacitación individual a los grupos de socios es muy importante. Sí, coincidimos con Adolfo en que es bien importante tener esta planeación patrimonial,
asegurar que esté documentado. Y a mí me ha tocado varias veces estar con clientes y ¿qué creen? No tenían inventariado su patrimonio y se muere la persona y queda patrimonio que no saben para quién va a ser. Y es cuando empiezan los conflictos. Entonces, tener ese patrimonio perfectamente claro, identificando cuál va a ser el futuro de cada bien, cómo vamos a manejarlo, si en una holding, si van a haber empresas, si se van a compartir hacia el futuro, en fin, todo este tema es verdaderamente importante en la materia. Bien, vámonos a la siguiente pregunta. Creo que hay un tema ahí de impuestos que nos ha pegado en Ecuador, que nos ha pegado en Argentina, que nos ha pegado en todo Centro y Sudamérica, en México y en Estados Unidos. Yo creo que, ¿por qué no platicamos un poquito de este tema? Me gustaría tocar y preguntarles a todos, ¿cómo afecta la administración patrimonial? ¿Sí? O cómo, digamos, en algunos casos ya afecta y en otros casos amenaza, ¿sí? Las nuevas reformas y las amenazas fiscales respecto al patrimonio y cómo protegerlo frente a ciertas inseguridades y cierto desconocimiento sobre lo que va a ser en el futuro. Me gustaría que platicáramos un poco de este famoso tema del impuesto a la herencia y la administración y las alternativas que tenemos para tener una adecuada planeación fiscal. Adelante, mi querido Martín. Mira, en primer lugar, uno tiene que saber que siempre la estructura que uno pone en la cancha es para evitar impuestos futuros y no pasados. El impuesto a la herencia, por definición, en general es un impuesto futuro porque yo no estoy muerto cuando planifico, pero si ya existe, hay cosas que no se pueden hacer. Hay países donde todavía no existe y hay países donde ya existe. Entonces lo que uno puede hacer es distinto. O sea, en un país como Argentina, donde solo existe en la provincia de Buenos Aires, yo armo un fideicomiso irrevocable, transfiero activos y ese impuesto lo evito aunque lo pongan mañana. Pero si voy a un país donde existe el impuesto a la herencia, como Estados Unidos, es bastante más complicada la planificación. Entonces, y lo mismo pasa con el impuesto a la riqueza que está tan en boga a malo. O sea, para que la gente entienda, hay 4 tipos de impuestos: los impuestos al patrimonio, los impuestos a las transacciones, los impuestos al consumo, los impuestos a las ganancias. Y en general los países exitosos son países que no graban las transacciones, o sea, permiten que la gente compra, venda, invierta, desinvierta libremente. Tampoco graban los patrimonios. En América Latina, en este momento hay solamente 3 países que tienen un impuesto a los bienes personales o al patrimonio, que son Uruguay, Argentina y Colombia. Argentina acaba de convertirse el 18 de diciembre, acaba de alcanzar un triste récord de ser el único país del mundo con 2 impuestos al patrimonio. No solamente tiene 1, sino que tiene 2. Pero los países exitosos no tienen impuesto al patrimonio, a la riqueza o como lo queramos llamar, y en general basan su sistema en una combinación de impuestos al consumo y a las ganancias, con alguna excepción y de impuestos a los bienes inmuebles. Y de vuelta, ahí lo que uno trata de hacer en general por hoy, uno no puede llegar a un mundo, a un escenario de impuesto cero. Antes se podía, hoy no se puede en general. Casi todos los países tienen una volatilidad fiscal muy grande, digamos, tienen sistemas de renta mundial donde cada cosa que uno gana o tiene paga algún impuesto en algún lado. Entonces lo importante acá es, cuando hay una opción de armar 2 estructuras, armar la estructura que menos impacto tributario tiene. Eso es el uso válido de la planificación tributaria y está reconocido por la Corte Suprema de Estados Unidos y de muchos países de la región. Y cuando no se puede, o sea, el punto acá es cuando se puede evitar un impuesto legalmente, evitémoslo, y cuando no se puede evitar, difirámoslo, digamos, paguémoslo más adelante. Entonces, en eso se basa la planificación tributaria hoy por hoy. Ninguno de nosotros ni fomenta, ni aplaude, ni se hace el bobo con la evasión fiscal. Eso está claramente penalizado y además tenemos temas de lavado de dinero y demás en el medio. La elusión es lo que hoy por hoy se critica más y seguramente en pocos años más tampoco se permitirá. La planificación es válida y juega consiste en eso, tratar de ver si yo legalmente puedo evitar un hecho imponible. Obviamente no puedo evitar morirme, con lo cual eso no lo voy a poder evitar, pero hay otras cosas que sí puedo evitar. Y cuando no se puede evitar, tratar de diferir ese impuesto para pagarlo lo más tarde posible. Adelante, Francisco. Gracias, Guillermo. Para referirme a Ecuador concretamente, nosotros no tenemos
impuesto al patrimonio como tal, aunque desde el 2008 aproximadamente existe la obligación de hacer una declaración patrimonial, que en realidad es una declaración sobre activos, porque no está diseñada esa disposición en torno a que realmente sea la declaración sobre el patrimonio, sino sobre el nivel de activos. Y yo creo que en este tema fiscal hay que ir definiendo parámetros y conceptos, porque en el caso de mi país, la declaración patrimonial no está prevista para los ricos, sino que inclusive si alguien individualmente tiene $220,000 a esta fecha, tiene la obligación de hacer declaración patrimonial, y si es una sociedad conyugal o de hecho, $400 y pico de mil. Con lo cual, en la práctica significa que el contribuyente tiene una carga de gestión para cumplir con esa obligación gravosa. Y ahí entramos al concepto de qué es la riqueza o de qué niveles podemos decir que alguien es rico, porque en el caso de nuestro país, hace pocos años, los municipios, que son los que fijan los avalúos de los inmuebles, más allá de lo que el mercado pueda disponer, los han venido actualizando, y tienes tú la paradoja de que hay sectores que para el municipio tienen un alto valor, sin embargo el mercado desconoce esa realidad. Entonces, el momento en que a ti te toca declarar tu patrimonio, es inconcebible que alguien que tiene una casa que valga $230,000, que estamos hablando de alguien de típica clase media, que además, dicho sea de paso, esa casa la tiene financiada 20 años, ni siquiera es que de verdad es propia, 100%, esté obligado a cumplir unas obligaciones con el Estado que implican seguir una serie de reglas que no todo el mundo puede seguir ni está preparado para seguir. En cuanto al impuesto a la herencia, en Ecuador hay sucesión forzosa, y nosotros nos manejamos en el tema sucesorio con dos grandes conceptos a nivel de impositivo. Uno, el impuesto que debes pagar si tú donas tu patrimonio, y el impuesto a la herencia por causa de muerte. En ambos casos, la tasa imponible más alta es el 35%. Existe para el caso de la herencia un descuento del 50% cuando los bienes pasan de padres a hijos. Esa exoneración o rebaja no es para el caso de las donaciones entre vivos, la única excepción es si el que fallece tiene hijos menores de edad o discapacitados, con lo cual en esos casos no se pagaría impuesto a la herencia. Y realmente aquí, como decía Martín, no se trata tanto de disminuir la carga, sino realmente de proteger los bienes, porque puede suceder en la práctica que alguien tenga un importante portafolio inmobiliario, pero no tenga la liquidez suficiente para atender la carga fiscal si él fallece. Por tanto, deja un cuantioso patrimonio en activos no líquidos, con la carga para sus hijos de pagarle a los 6 meses de fallecido, pagarle el respectivo impuesto. Y estamos hablando de que de padres a hijos estaríamos en quebrar inclusive a un grupo familiar. Sí, el tema de los impuestos de herencia, en México en particular no lo tenemos tan claro porque nunca lo hemos vivido. No hemos tenido que aceptar esa parte de los impuestos de herencia. No sabemos de qué trata, ¿no? Ha estado en la mesa durante mucho tiempo el hacerlo, el estar ahí, que viene, que ahora sí va a pasar y no va a pasar. Lo cierto, y esto es que gracias a eso México quizás era un buen lugar para morirse, déjenme ponerlo de esta manera. México tiene muchos elementos que puede ser un buen lugar para mantener los patrimonios. En términos fiscales, creo que la recaudación ha ido caminando cada vez mejor, y como decía Martín, pues los temas de elusión y los temas de evasión casi innombrables, hay que tener mucho cuidado porque con los sistemas, pues prácticamente todas las autoridades fiscales y los tratados de transparencia de información, pues ya saben perfectamente cuánto tenemos y cómo tenemos y qué hacemos con esos patrimonios.
Quizás habrá en algunas zonas grises todavía, pero hay que tener bastante cuidado con lo que hacemos. Entonces, manteniendo esta parte lo eficiente, es como a mí me gusta llamarlo, pues vale la pena decir que México no tiene el impuesto de herencia. Hay cosas que le hemos llamado gringos por accidente, donde no se dieron cuenta y de repente pasaron más de 183 días en Estados Unidos, y pues hay que pagar impuestos en Estados Unidos al respecto, que es un tema trascendental en términos de impuestos de la herencia, que no es cosa menor, puede llegar hasta el 40%, dependiendo del tamaño del patrimonio. Y en fin, creo que en México lo veremos pronto, no hay tantos países, esto de que si sí lo deben de tener, no se debe tener, hay muchas corrientes. La OCDE se ha mantenido pues, con México un poquito empujando a que pase. Sin embargo, tenemos que también entender que hoy los estados o los países van a necesitar recursos. Y estos recursos pues tendrán que salir de algún lado. Y eso es algo que no hay mucho que decir, ¿no? Algunos países se han endeudado más que otros y eso pues tendrá que salir de algún dinero lo suficiente para pues, pasar esta crisis de salud y luego la financiera económica que ya pues, hemos vivido, ¿no? Entonces, yo no descartaría que en México se dé, sin embargo, hasta el momento, pues México es un buen lugar para morir. Oye, Adolfo, pues qué manera de presentarlo, ¿no? Pero bueno, pues el tema de cuidar nuestro patrimonio no solamente tiene que ver con impuestos, el tema fiscal sí es un tema que puede mermar significativamente el patrimonio de cada uno de nosotros si no lo prevemos, ¿no? Bien lo dice Adolfo, hoy prácticamente no tenemos ese impuesto de herencia en México, pero hay que preverlo. Recordemos que esto viene de un acuerdo de la OECD firmado por alrededor de 60 países. México lo firmó en 1960 y tantos. Si vemos la ley fiscal, efectivamente está ahí con tasa cero, ¿no? Lo cual implica que en un plumazo lo suben de tasa, ¿no? Así es que tengamos cuidado. Tiene razón Adolfo. Es un país que si actuamos a tiempo y no dejamos pasar impunemente los meses, ¿no? Perdón que diga meses y no años. En realidad no sabemos cómo va a moverse la política y los encuentros. Dependiendo de esto, pues el plumazo puede darse en cualquier momento, así es que es bien importante que nos acerquemos con gente como Adolfo, ¿no? Para que cerremos nuestros fideicomisos, con gente como Martín o con gente como Francisco, ¿sí? Que en ese tema del gobernar la familia, el governance, family governance, pues empecemos a hacer reglas, empecemos a definir cómo vamos a manejar nuestro patrimonio. Me encanta un poco la figura de Martin, que se denominan ellos como el primer Legal Family Office, porque alrededor de no solamente la parte financiera, sino la parte legal es fundamental para todos ustedes, ¿no? Y bueno, pues todo lo que nos platica mi querido Francisco en Ecuador, si tenemos pensado trabajar o estamos trabajando en Centro y Sudamérica, pues es bien importante que consideremos lo que está, no es fácil, ¿no? Y sobre todo en Ecuador, ¿no? En este caso. Y los que pues tenemos que ver con México, pues yo creo que hay que trabajar a tiempo. Sí, es un tema de tiempo. Esta presentación, pues evidentemente lo que estamos cuidando es que todos ustedes tengan información a tiempo. Tema también un poquito más amplio y en este tenor me gustaría que ustedes nos recomendaran. No, a ver, yo creo que la recomendación tiene que ser que a mantenerse activo en el patrimonio y que está preocupado por alguna cuestión, no por hacer, no por no poder hacer la solución más compleja, la solución más que uno no tenga la cabeza para hacer todo lo complejo. Así que nada, yo creo que acá lo importante es empezar de a poco. La planificación familiar es un proceso, es en algún punto una forma de vida, es darle a la parte patrimonial los primeros pasos, consultar,
pensar familiarmente qué ventajas hay y empezar de a poco a diagramar lo que va a solucionar todos estos problemas. Adelante, Francisco. Gracias, Guillermo. Yo creo que de línea hacia el futuro hay que desterrar el pensamiento exclusivamente centrado en el tema impuestos, porque el impuesto está allí y el impuesto es algo tan seguro como la muerte misma. De manera que más allá de la inteligencia que nosotros podamos aplicar para, dentro del marco de la ley, actuar sin que eso perjudique nuestros intereses familiares, yo creo que el centro de nuestra atención debe estar enfocado en cómo vamos a legar los bienes, qué vehículos son los tenedores de nuestros activos, de qué manera yo, conociendo mi entorno familiar, planifico adecuadamente para que esos bienes no sean despilfarrados, sean bien utilizados, no sean motivo de conflicto, se dejen disposiciones respecto de bienes que pueden suscitar controversias para que estos sean vendidos, por ejemplo, porque como decía Martín, más allá de que existan o no ventajistas en una familia, también pueden haber gustos personales y alguien quiera recibir una casa, pero también otro miembro más de los hijos quiera esa casa. De manera que si yo ya puedo como padre y tengo una actitud objetiva y realista, sé que allí hay un potencial conflicto y por tanto esa casa debe ser vendida y no ser entregada. Mi instrucción en materia, por ejemplo, fiduciaria, si yo hago un esquema fiduciario, sería instruir que una vez que yo haya fallecido y no use el bien, este bien se lo ponga en el mercado y que el dinero sea repartido de cual o tal forma. Yo creo que con esto lo que busco es ejemplificar que no todo se trata de un tema económico impositivo, sino se trata de generar mecanismos que preserven el patrimonio, eviten despilfarros y aunque esto suene absurdo decirlo, las peleas entre familiares pueden ser la principal causa para que se dilapide el patrimonio. Y ahí aplique esto de la sabiduría popular de el perro del hortelano que ni come ni deja comer. Y finalmente lo que yo construí no lo recibió nadie porque no preví los conflictos. Y los conflictos se pueden prever con un examen que realice el padre de familia, los padres de familia, los fundadores del patrimonio, adecuadamente asesorados. De mi lado, creo que es un tema bien profundo cuando uno se sienta a recomendar y se sienta a pensar en esto, ¿no? Lo primero es que las decisiones de la familia, a diferencia de un fondo, tienen muchos corazones involucrados. Hay muchas decisiones, como ahorita apuntaba Francisco, que no solo tienen que ver con cuánto vamos a ganar y cómo vamos a ganar, sino que tienen que ver con temas de corazón. Y casi que si me quitaste la chamarra que yo quería tanto de niño, luego en las juntas de consejo aparece esa chamarra ahí, con sentimientos, ¿no? Y esto tiene que ver también en el día a día. Lo que platicaba al principio Martín, hay que educar y ver cómo podemos educar las cosas para que sucedan. En el tema de herencia, y hablando de esto, también es claro que hay una herencia de dinero y hay una herencia que no tiene que ver con dinero. Si a mí me gusta el fútbol, si a mí me gusta la ópera, tiene que ver porque me llevaban de chiquito a la ópera, me llevaban de chiquito al fútbol, y también eso se nota en las tomas de decisiones, y las tomas de decisiones es algo que también hay que procurar dentro de las herencias, ¿no? El que los hijos o los herederos empiecen a tomar ese control y entender por qué se toman tales o cuales decisiones, ¿no? Podemos ver en algunos temas presidenciales en Estados Unidos, si el papá fue director de la CIA y luego fue presidente de Estados Unidos, ustedes imaginen las sobremesas de esa casa, ¿no? O sea, nada más hay que entender eso para ver si uno iba a ser presidente o no iba a ser presidente. Y hay un tema que creo que es bien importante y que quizás vale la pena resaltar ahorita,
que también las familias quieren ayudar, muchas familias que sí quieren ayudar. Entonces, este impuesto que ha aparecido ahora, que si va a ser del 2%, del 3%, y cómo se va a medir, que si lo vamos a medir por el valor total del patrimonio, entonces ahí hay que meterse a las pymes, a los ejidos, por lo menos en México. Creo que si se hacen planes para ayudar a las familias a ayudar en determinados momentos de crisis como lo que estamos viviendo, pues muchas familias lo harían con gusto porque sí se está viviendo la crisis, sí se está sintiendo, y creo que todos queremos ayudar. Entonces, la parte filantrópica creo que también es un tema que debería estar ahí presente para poder sacar las cosas adelante. Básicamente, para no extenderme, porque creo que los tres podríamos hablar durante horas y horas del tema y no nos paran, ¿no? Así es. Déjame consolidar en 5 grandes, digamos 6 recomendaciones, porque este último de Adolfo, hijo, ya nos movió el piso. Las 6 recomendaciones de mis maestros del panel. Número 1, tenemos que crear una constitución y un reglamento familiar. Estos acuerdos de damas y caballeros tenemos que hacer que sean válidos por generaciones. Tenemos que anticiparnos a los conflictos. Tenemos que escribirlos. Tenemos que sentarnos en la mesa con un profesional y hablar de los distintos temas y imaginar los distintos conflictos que se pueden presentar. Segundo, las peleas, por ahí nos decían, dilapidan el patrimonio. Y es cierto, la estadística mundial nos dice que el 95% de las empresas familiares desaparecen en la tercera generación. Es una estadística del Banco Mundial. Y en los distintos países en Latinoamérica se repite y se ratifica. En la segunda generación, el 50%. O sea, entre hermanos nos peleamos. ¿Y quién gana? No somos los que nos peleamos. Normalmente dilapidan, acabamos con grandes empresas. Esta es la segunda recomendación. La tercera, planeemos qué vamos a hacer. Pueden ir a unas hijas, a unos hijos, ¿sí? Y tratemos de evitar que se conflictúen entre ellos. Protejámoslos, por supuesto. Cuarto, hagamos fuerza legal. Establezcamos mecanismos que den fuerza legal a los acuerdos. El acuerdo de damas y caballeros no es suficiente. Aislemos, decía por ahí Martín, los riesgos individuales de los riesgos colectivos. Cada uno de nosotros como persona llevamos riesgos a la mesa. Nos casamos, ponemos cosas en hipotecas, entra madre con sus hermanos, ¿sí? Hoy la familia que controla el negocio funcione bien, pero no hagamos reglas para hoy, hagamos reglas para que funcionen hoy y para que funcionen mañana, en el futuro. Hagamos también reglas para que haya transparencia, equidad en el manejo de los negocios. Si yo no trabajo con ambos elementos, voy a tener conflicto. Y esto implica, en este gobierno corporativo implica capacitación, comunicación, como bien lo comentaban todos. Finalmente, el tema de filantropía y beneficencia. Claro, hablamos de que de todo esto tiene que ver con cultura, tiene que ver con valores, tiene que ver con hacer que la familia realmente cuide su entorno. Si nosotros no cuidamos nuestro entorno, no somos sustentables, ¿sí? Eventualmente nuestro patrimonio va a ser atacado por los que nos rodean, por la propia familia. En cambio, si nosotros estamos constantemente pensando en cómo beneficiar a la sociedad con la que convivimos y compartir en alguna medida lo que tenemos, gracias en medida también a ellos, pues tendremos mayores posibilidades de sobrevivir por generaciones y generamos esta semilla en nuestra familia. Pues muchísimas gracias. No sé si quieran un último comentario de mensaje para todos nuestros audioescuchas. Adelante. Mira, simplemente creo que está bueno que estos temas sean cada vez más mainstream y que se comparten y se sepan más. Creo que hay que democratizar la planificación patrimonial. Esto no tiene que dar para gente hipermillonaria, sino para cualquier persona con algún activo, que obviamente mientras haya gente que tenga activos y se muera, la planificación agrega valor, entonces hay que tenerlo.
Y segundo, que tampoco crean todo lo que leen en materia tributaria, en materia de paraísos fiscales, en materia de infiernos tributarios. Hay que mirar un poquito de dónde vienen las noticias y un poquito quién es el que se mete con sus activos, que no suelen ser los países de baja tributación, suelen ser los países de alta tributación. Así que nada, 2 consejitos finales de mi lado. Francisco, una última idea, por favor, Sí, adelante. por supuesto, gracias. Yo creo que hay una lucha bien importante que realizar y es que hay que destruir paradigmas totalmente falsos que circulan por las redes, por así decir. Y es que toda riqueza tiene un origen ilícito, que los ricos buscan evadir impuestos, que buscan acaparar, cuando quienes estamos en la parte de asesoría profesional sabemos que no es así. No digo que todos sean perfectos ni que todos sean, como dice el pueblo, pan de hostia, pero evidentemente hay una gran cantidad de empresarios honestos y de gente que ha hecho su patrimonio a punta de trabajo y esfuerzo. Y que lo que buscan básicamente es que el sudor de su frente, como también dice sabiamente nuestro pueblo, no se pierda, y quisieran que ese legado de su trabajo siga hacia los nietos y más sucesores. Por tanto, creo que hay que trabajar mucho en la difusión correcta de lo que son los impuestos, cuál es su verdadera utilidad, cuál es el propósito de las estructuras y el derecho que tienen los individuos de proteger lo que han hecho con su trabajo. Finalmente, el que nos invitó, el que coordinó, el que hizo un gran esfuerzo de ponernos en la mesa, mi queridísimo Adolfo, perdón que te haya interrumpido, TM Sourcing, que la verdad hace un súper trabajo en México, al menos, y bueno, pues está abriendo barreras y fronteras, buscando opciones, generando alternativas para todos los empresarios con los que él se rodea. Adelante, mi querido Adolfo, ¿cuál es este gran mensaje que quisieras que se permeara de esta sesión? Adelante. Creo que el mensaje es que hay que planear, sí hay que sentarse a planear. Con COVID en la Ciudad de México tenemos el 70% de las personas que no tienen testamento siquiera. Creo que hay elementos que son fundamentales: testamento, voluntad anticipada, tutela cautelar, la tutela de nuestros hijos, en fin. Hay elementos que todos deberíamos, que no son caros. Es la versión 1.0 de nuestra planeación patrimonial, la tenemos que hacer. Los colegios de notarios, tanto nacional como en cada una de las entidades, hoy por este mes, por ejemplo, es el mes de la voluntad anticipada. Hay que tomar estas cosas y hay que ir hacia adelante. Y la otra es que sí es difícil pensar sentimentalmente en qué voy a hacer con mis cosas, porque me tomo una posición de ser humano y al final del día somos seres humanos. Y sí, es claro decir que hay 4 cosas, no 3 cosas que van a pasar en la vida: la muerte, pagar impuestos, los cambios y tratar de ser feliz. Con eso me quedo, querido doctor. Estás en mute. Ya te fuiste. Ahora sí que el sistema me traicionó. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Damos por terminada la sesión, ¿sí? Les mandamos un abrazo y deseando que, pues a pesar de estos tiempos de pandemia, de estas crisis económicas, crisis familiares, pues salgamos adelante, protejamos nuestro patrimonio, ¿sí? Sobre todo en tiempos de crisis, nunca sabe uno pues qué va a pasar. Así es que más vale que tomamos medidas de precaución y mitigación para evitar riesgos, lo cual es sumamente importante en estos tiempos. Un abrazo a todos, nuestro cariño y que Dios los bendiga. Gracias, un gusto estar con ustedes. Un abrazo. Bye. Adiós. Muchas gracias por acompañarnos en un programa más de Mundo Fiduciario. Si quieres conocer más del impuesto sobre herencia y el aporte solidario y extraordinario de los grandes patrimonios, ingresa a la liga que encontrarás en la caja de descripción de este video y te haremos llegar información adicional. Gracias por acompañarnos y recuerda, suscríbete a Hablemos TV, el canal jurídico financiero.